Hola, bienvenidos nuevamente a Macrocápsulas. Mi nombre es Yaurimar Terán y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la situación de Venezuela y cómo se ha venido acrecentando últimamente. Todo lo que necesitas saber sobre economía y finanzas. Macrocápsulas. Resulta claro para muchos la situación que atraviesa Venezuela en los últimos años. Si bien se pensaba que la situación mejoraría pronto, la misma parece alejarse de una solución en el futuro cercano. Son más los momentos de dificultades que los de alivio. Los resultados de las elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 trajeron consigo una satisfacción efímera, pues la cantidad de obstáculos con los que ha tenido que lidiar desde su instalación en enero de este año han sido numerosos y preocupantes. Lo que muchos pensaban como un triunfo se ha convertido en una especie de logro sin trofeo. El gobierno no deja de atacar e incluso pensar en clausurar un órgano de semejante importancia para el desarrollo legal y democrático de cualquier país. De hecho, todas las propuestas salidas del Congreso han sido bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia, al que la mayoría consideran un aliado del Ejecutivo. Dicho esto, resulta importante entender el papel que ha jugado la oposición para tratar de defender su libre ejercicio y la reacción del gobierno ante tales protestas. Por un lado, la oposición venezolana, paralelo a la iniciativa de referéndum revocatorio, ha tratado de elevar su voz a instancias internacionales que le permitan extender ayudas significativas ante tantas situaciones de impunidad e irrespeto a los derechos fundamentales de una población resquebrajada. Por otro lado, está el gobierno que, desatento ante la crisis político-económica, se ocupa de rechazar tales protestas y pasar siempre la pelota a quien no tiene nada que ver con la situación que este mismo ha acentuado. El gobierno venezolano ha tratado de ampararse detrás de ciertas figuras jurídicas como la del estado de emergencia, para decir que si bien el país está en crisis desde la abrupta caída en los precios del petróleo, el mismo debe defenderse de la supuesta guerra económica que ha generado el desabastecimiento. Pero entonces, ¿qué es un estado de emergencia? Según la Constitución venezolana, el estado de emergencia da facultades extraordinarias al presidente para limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas que hagan falta para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción. En otras palabras, ¿acaso no parece ser la legalización del desabastecimiento? O más bien, la represión a un pueblo enardecido que sale a protestar por la situación que vive. El estado de emergencia le da poderes especiales al presidente Maduro para suspender el orden constitucional y garantizar el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece una pérdida de tiempo valerse de cuantas figuras jurídicas le parezca, cuando en realidad lo que se debería hacer es aplicar acciones y establecer medidas estrictas de recuperación ante un país que sufre la carencia de sus propios derechos. Este año, la crisis venezolana se ha acentuado con la inflación más alta del mundo, de 141.5% al cierre de 2015, según cifras del Banco Central de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional pronostica que dicha inflación cierra este año en 700%. La escasez de productos básicos se ha ubicado en más del 60% y los cortes eléctricos resultan ser parte de la vida común del venezolano. Debido a la depreciación constante de la moneda nacional, el salario mínimo mensual se ha reducido a $15 aproximadamente, lo que no alcanza para cubrir ni lo básico de la canasta familiar. Según la Organización Mundial de la Salud, la escasez de medicamentos esenciales es del 70%, sin mencionar la crisis de medicamentos para enfermedades de alto riesgo. Los homicidios se han incrementado con una incidencia de 120 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo 2 de cada 10 crímenes son investigados y juzgados y apenas uno recibe condena. Ahora bien, no obstante a estos preocupantes indicadores, el gobierno sigue discutiendo con un aparente enemigo imaginario, que supuestamente busca derrocarlo y que no le permite avanzar en pro del bienestar general. Este es el mismo enemigo que al parecer intervino en la suspensión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que según el gobernante venezolano también busca desintegrar los logros de América en materia de los ideales socialistas. Adicionalmente, producto de la preocupación por parte de organismos extranjeros, surgió la semana pasada el llamado del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, para implementar la Carta Democrática Interamericana debido a las alteraciones constantes de la democracia en Venezuela.
y como era de esperarse, nuevamente el gobierno liderado por Maduro reacciona como si dicha medida se tratase de un intento de golpe de Estado, como siempre se refiere a cualquier pronunciamiento de gobiernos o entes extranjeros. La convocatoria del Consejo Permanente para definir si se aplica o no la Carta Democrática pudiera resultar, por un lado, en un triunfo para la oposición debido a que se condena internacionalmente el comportamiento antidemocrático del gobierno venezolano, y por otro lado, tal vez en una desventaja, pues aplicar la Carta significaría la exclusión de Venezuela del sistema interamericano, aislándola de la comunidad internacional y con ello permitiendo al gobierno tener más libertad para actuar de forma descontrolada. Si bien el objetivo de todo organismo internacional es mantener la integridad y las libertades fundamentales de los países que lo conforman, Venezuela, más que un diálogo basado en la diplomacia preventiva, necesita acciones y sanciones que realmente ayuden a que el gobierno acepte una salida democrática y constitucional. Para más información, visítanos en analitica.com.do o síguenos en nuestras redes de Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Estaremos lanzando un podcast cada 15 días con diversos temas para ustedes sobre economía y finanzas para que sigan aprendiendo con nosotros.